Ejecutivo presenta. Hola amigos, bienvenidos a su programa de 18 minutos. Hoy vamos a tener un programa extraordinario donde vamos a hablar de cómo tener un gran lugar para trabajar, donde tu grupo de trabajo quiera estar en la empresa, donde quiera desarrollarse más y crecer junto con la compañía. Y pues bueno, para esto tendremos a una gran invitada, pero antes me presento. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Gerardo. Gracias, Pancho. Muchas gracias a todos. Gerardo Malagón, presidente actual de MPI México Chapter. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es Michelle Ferrari, quien es directora general y socia de Great Place to Work en México, Caribe y Latinoamérica. Y Centroamérica, perdón. Además de representar el Foro Económico Mundial de Mujeres para Iberoamérica. Michelle, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Bienvenida a 18 minutos. Gracias a ustedes. Feliz de aquí de compartir un rato. Michelle, pues entremos. ¿Cómo le hacemos para tener un gran lugar para trabajar? Pues a ver, mira, creo que uno de los primeros temas y que sigue pasando mucho es entender qué tipo de cultura y ambiente necesita tu estrategia de negocio. Porque estos grandes lugares para trabajar no son idénticos cada uno en su forma, ¿no? Claro. Creo que la cultura y las formas de trabajo es lo más difícil de replicar de un lado a otro, y también es la ventaja más competitiva que puedes tener, porque justamente no se puede copiar, ¿no? Entonces creo que al diseñar estratégicamente el entendimiento de los comportamientos, la visión, los valores que queremos que la gente tenga, los hábitos y los comportamientos para lograr ese cómo, porque muchas veces entendemos el qué queremos lograr de nuestra organización, objetivos de negocio, qué queremos ser, nuestra visión, ¿no? Sumamente ambiciosa en muchos casos, pero no planteamos el cómo queremos llegar ahí. Y creo que esa es la gran diferencia de dejar que la cultura haga lo que haga, porque finalmente vas a tener la cultura que sea, claro, porque hay una forma de trabajo, cual sea, existe ya. Hay creencias, hay hábitos, hay comportamientos, y si eso no lo guiamos de cierta forma estratégica, el cómo vas a llegar a tus resultados va a variar muchísimo en términos si llegas o no llegas o cómo llegas, ¿no? Que finalmente habla mucho de la sustentabilidad y la competitividad del negocio. O sea, no es lo mismo llegar a resultados con 100 muertos en el camino que llegar a los resultados, claro, pues con un comportamiento, no sé, ágil, creativo, innovador, etcétera. Con, ¿no?, gente contenta o gente, correcto, que esté con Entonces, el burnout. Creo que el primer tema es entender qué se necesita de la cultura para llegar, cómo queremos llegar a esos resultados de negocio. Perfecto. Y buscando justamente esos objetivos que mencionas, ¿cómo nos podrías ayudar? ¿Qué consejos nos podrías dar para construir el ADN de la cultura de una empresa? Pues sí, mira, primero creo que hay que tener un diagnóstico bastante claro. Hay obviamente metodologías en el mercado muy aprobadas para esto, porque hay tantos diagnósticos por ahí que dependiendo del diagnóstico es el plan de acción que tú vas a generar. O sea, hay que trabajar con diagnósticos que sean pues obviamente probados. El de Great Place to Work es uno de ellos. Hay muchos mecanismos en el mercado para hacerlo, y trabajar con herramientas que te den la medición, porque lo que no mides no lo vas a poder mejorar, y de esa medición hacer un plan de acción prioritario, porque salen tantas cosas de tantos temas en la cultura, liderazgo, la forma en la que reconocemos a la gente, la cuidamos, y muchas cosas que hacemos que repercuten en el día a día. Hay que hacer un plan prioritario, el famoso 80-20, a través de metodologías probadas que te van a dejar a lo largo del tiempo trabajar sobre este plan, ¿no? Que además es una construcción que nunca termina, ¿eh? O sea, empiezas a trabajar sobre tu plan estratégico de cultura o ambiente laboral y estás todo el tiempo construyendo, modificándolo, readaptándolo, porque como hemos visto, pues la fuerza laboral y los temas cambian continuamente y no podemos estar pensando en diseñar algo y vivirlo el resto del tiempo, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los elementos claves para generar este gran lugar para trabajar? Pues mira, yo te diría que el más importante es liderazgo. El líder es el que modela y el que está todo el tiempo haciendo o deshaciendo en la cultura lo que queremos lograr. Entonces,
más centrado en el mando medio, te diría, que son los que están cotidianamente con la gente, que producen ese efecto. Es un efecto relacional. Entonces, todo lo que nosotros podamos enseñarle a los líderes de cómo generar mejores lugares de trabajo, chiquitos o grandes, porque aquí no estamos hablando de temas estratosféricos en términos de, puedes tener 3 personas a cambio y hacer un mejor trabajo, ¿no? 3 personas a cargo y hacer un mejor trabajo. Entonces, es enseñarles el cómo hacer esto a través de metodologías de liderazgo que promueven una mejor relación con el colaborador. ¿Y cómo hacer que esa gente que ya está en tu equipo se sienta además orgullosa de trabajar en tu empresa? Pues mira, yo te diría que hoy uno de los temas más relevantes para producir un mejor lugar para trabajar es el propósito. La gente tiene que entender por qué hace lo que hace y eso que hace, que produce en parte de la cadena de valor de la organización. No importa en qué lugar jerárquico estés, ¿no? O sea, puedes estar empacando una caja o puedes ser el directivo más alto de una organización. Tienes que estar alineado a ese propósito y entender esa inspiración del por qué estás ahí. Y obviamente estar conectado a los resultados de la empresa, estar en una empresa que se preocupa por el cómo, produce orgullo. Produce decir, oye, pues yo estoy trabajando en un lugar que, no sé, tiene un altísimo impacto en el medio ambiente, o la forma en la que pacamos las cajas es de una manera que produce este efecto, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con la inspiración del líder, la comunicación, ¿no? Y si tenemos gente ahí que no entiende ni a qué va a trabajar, ni qué hace su trabajo, pues los desligas completamente de ese orgullo que se puede fomentar cotidianamente. ¿Y cómo le haces para medir todo este tema de cultura, ¿no? Para que sea algo que realmente se le pueda dar seguimiento? Claro, pues en Great Place to Work medimos, ahora justamente estamos entrando a una nueva era, pero nuestro modelo, que son las 5 grandes dimensiones que mide todo lo que tiene que ver con credibilidad, respeto y imparcialidad, que lo maneja prácticamente el líder. Luego el orgullo y todo lo que tiene que ver con compañerismo. Son 5 grandes dimensiones. A través de una encuesta, una fotografía anual, ahora estamos pasando mucho más a la película en el año, donde queremos estar mucho más en contacto con los colaboradores. Y esto tiene que ver con preguntas relacionadas a vida y a desarrollo profesional. ¿Cómo ayudamos a los líderes a entender y escuchar de una manera mucho más frecuente lo que está sucediendo con la gente para actuar de una manera mucho más rápido que solo esa foto anual que te puede pasar un survey de clima, un survey de cultura, un mix de ambas? Entonces, tiene que ver con metodologías, con preguntas claves para ir moviendo asuntos relevantes en la vida de un colaborador, ¿no? Entonces, se miden a los líderes, se miden procesos, se miden prácticas, se miden políticas, y todo esto va, como les decía, en continuo movimiento, ¿no? Claro que toma tiempo. Esto de llevar a los líderes a entender y actuar de una manera distinta es lo más difícil de lograr, es cambiar comportamientos o hábitos. Y lo más difícil, yo te diría, es por qué tenemos que cambiar si ya lo que hacemos funciona, ¿no? Claro. Entonces, el Managing by Panic sigue funcionando, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿De qué es sostenible? No lo creo, y menos para atraer gente talento. Entonces, llevar a los líderes a ese cambio comportamental y entender qué impacto va a tener eso en el negocio, toma un tiempo, yo te diría no menos de 3 años para llevar a la organización a un cambio de transformación cultural. Muchísimas gracias, Michelle. ¿Y cuáles son estos enemigos de una cultura sana en una empresa? Pues yo te diría que los detractores, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en medir cuáles son los detractores, los pasivos y la gente que realmente quiere a la organización. Y un detractor es alguien que nunca se va a satisfacer con nada, ¿no? Gente enojada, gente que va y promueve de una manera pues dañina a la organización, malos embajadores de la marca. Y te diría que es gente que tiene una actitud en general negativa, ¿no? Y no están contentos con nada de lo que hay en su alrededor, ¿no? Por más esfuerzo que haga la organización, siempre vamos a encontrar gente que es radicalizada en este aspecto, ¿no? Okay. Ya, ¿nos puedes dar un ejemplo real de alguna empresa, porque no es así la mega empresa, ¿no? Porque sí. Una empresa a lo mejor mediana o sí. Que lo haga muy bien. Pues mira, tenemos en el mundo de Great Place to Work todas las organizaciones que están logrando tener
7 de cada 10 colaboradores en un grado de satisfacción, bueno, ya es candidata a una certificación de un buen lugar de trabajo. Pero entre el 7 y el 10 hay un gran abismo. O sea, no es lo mismo tener 7 de cada 10 que 9.5 de cada 10, donde ya estamos hablando de lugares para trabajar que son cada vez más complejos de encontrar, especialmente después del tema de COVID. Las expectativas de los colaboradores han cambiado mucho, las organizaciones están en pleno momento de adaptación a eso. Entonces te diría que un gran ejemplo de una empresa probablemente mediana, que podría ser una organización en vísperas del cambio, porque ninguna lo tiene completamente logrado, yo creo que es una organización que haya podido hacer un turnaround en la época de COVID, con su gente, que muchas empresas pasaron por la concientización de lo que realmente importa el capital humano a través del COVID. Volvió a despertar el hecho de, fue por la gente que pudimos lograr cambiar un negocio a e-commerce o un negocio a digital, o la agilidad que se necesitaba para realmente transformar un lugar de trabajo. Entonces yo creo que empresas que sobrevivieron, me encantaría decirte, por ejemplo, un Mercado Libre, ¿no? Ahora, que el Mercado Libre necesitaba mucha sobrevivencia, pues no, ya estaba en un lugar donde es el contrario. El crecimiento fue brutal en la parte del e-commerce, pero me gusta hablar de Mercado Libre a veces porque es una organización que fue creada básicamente from scratch, en una copia de modelo de negocio como una Amazon, y que la forma en la que ha crecido ha sido impresionante, pero impresionante por la cultura que tiene. Obviamente la parte del consumo y la forma en la que la gente está ahora consumiendo, y que muchas plataformas están pasando por un momento difícil porque calcularon un overhead importante por la demanda que creían que iban a tener y ahora no la tienen, porque el consumidor está volviendo medio a cambiar otra vez. Pues Mercado Libre no. Mercado Libre ha podido realmente sobrellevar la creatividad en la forma de hacer las cosas, y tiene una cultura realmente extraordinaria, y es una organización latina, por así decirlo, ¿no? Porque sí, los casos que vemos muchas veces extraordinarios vienen de afuera, multinacionales que están muy avanzadas en prácticas. Entonces, me gusta mencionar casos que tienen que ver con talento latinoamericano, ¿no? Wow. Muchas gracias, Michelle. ¿Y cómo una empresa puede fomentar esta parte de diversidad e inclusión en un equipo de trabajo? Sí, es un tema sumamente complejo, el tema de diversidad e inclusión. Creo que también tiene que ver mucho con la estrategia, creo que tiene que ver mucho con el entendimiento de lo que es la diversidad e inclusión, porque es un tema muy amplio, y tiene que ver también con que a nivel altos directivos se den cuenta lo que eso beneficia a la organización, sociedades y comunidades. No es un tema de decir soy diverso por ser diverso, pero entender el por qué tenemos que ser diversos, por qué tenemos que actuar como una organización que es ética, justa en toda la amplitud de la diversidad. Digo, estamos muy atorados en género, o sea, ni siquiera nos movamos a otros temas de la diversidad e inclusión que son todavía, ya están los robots aquí, no hemos podido llegar a una equidad de género, ¿no? O a una igualdad de oportunidades. Entonces, creo que tiene que ver con un mapeo estratégico, un entendimiento muy claro de lo que significa la diversidad e inclusión, y tener temas medibles. No podemos pensar en ser diversos y no tener una medición, tabuladores transparentes. El pay gap tiene que estar completamente planchado, prácticas, oportunidades, educación para todos por igual, ¿no? Hay que empezar en algún lado, ese es el tema. Es que es un tema tan overwhelming a veces que las empresas se quedan como paralizadas, decir, híjole, ¿y por dónde agarro, no? Hay que empezar por algún lado de alguna práctica, algún programa que te ayude a ir viendo cómo vas a avanzar en tanto headcount como, te diría, en la eficiencia, que es la inclusión. No de nada te sirve tener el 50-50 famoso si ese 50 de mujeres no tiene absolutamente ningún empoderamiento. O no aporta nada. O no aporta nada, no están enriqueciendo las perspectivas de la organización. Porque en realidad el mundo sigue girando hombres caucásicos, esa es la verdad, 45 a 60 años, donde se toman las decisiones en innovación, en creatividad, en estrategia, en lo que me digas, ¿no? En el mundo. Hay avances, claro, quisiéramos ver más. México está en el lugar 31 y definitivamente el ser un lugar diverso e inclusivo depende de un hombre hoy todavía.
Entonces tenemos que cambiar mucho el mindset de cómo lo vamos a lograr y hacer planes alcanzables y ejecutables, ¿no? Michelle, comentabas hace rato, empezamos a entrar al tema del mundo post-pandemia, de cómo las expectativas de los empleados han estado cambiando, ¿no? Y digo, Sí. además del home office y todo esto, ¿qué nos puedes Sí. platicar al respecto? Hay un restart bastante evidente, yo te diría, ya no trabajamos, o sea, las personas que conocíamos hace 18, 24 meses ya no son las mismas hoy. Sí. Y creo que ahí es donde está costando un poco de trabajo. Las organizaciones no están entendiendo por qué la gente se va o por qué no estás logrando atraer, ¿no? Creo que esa es una parte súper clave, es escuchar que está en los 3 temas prioritarios para un colaborador hoy, que además depende mucho de la edad, ¿eh? Aquí hay unos temitas también generacionales, pero te diría que las prioridades cambiaron. La gente vivió temas en la pandemia que no están dispuestos ya a cambiar. O sea, mucho tema de calidad de vida o integración del trabajo en su vida. No es integrar la vida al trabajo, es cómo integramos el trabajo a la vida, ¿no? Y cómo podemos producir más y tener más empoderamiento para poder hacer más con menos tiempo. Porque la gente quiere experimentar eso que vivió en la pandemia en sentido de estar más con la familia. Claro. Se te vino encima mucha concientización de lo que es importante para uno. Sí. ¿No? A algunos ya se nos empieza a olvidar un poquito el tema, pero sí creo que las organizaciones están teniendo que replantear cómo van a producir, cómo van a ser eficientes, alineadas a las expectativas de la gente hoy día, ¿no? Que es este tema, tiene mucho que ver con la integración de trabajo, no quieren trabajar en lugares donde no quieren estar y renuncian. Si no hay una valorización de la persona, un tema más humano, liderazgos mucho más cercanos, la gente tampoco está dispuesta a quedarse. Y lo ves a todos los niveles, ¿eh? Ahorita lo estamos viendo en el nearshoring que se está viniendo, o sea, no se encuentra talento. Y una vez que lo encuentran, se van muy rápido. Y antes se iban porque al de al lado tal vez pagaba 10, 15, 20 pesos más. Ahora se están yendo porque la calidad del trabajo no es alineada a sus expectativas, ¿no? Y tiene mucho que ver con la forma en la que trabajan, viven, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho por hacer en entender qué es lo que la gente está buscando y tratarnos de alinear lo más posible, ¿eh? Porque tampoco las organizaciones pueden hacer magia. Claro. En esto, que ese es otro tema, que el colaborador está exigiendo, ¿quieres que yo te dé? Pues entonces vas a tener que dar, ¿no? Y ahí es donde... Una cultura sobre todo latina donde el trabajador siempre quiere más y más y más y más. No, ¿no? bueno, eso lo vemos nosotros en Great Place to Work todo el tiempo. Por eso el Great Place to Work no se produce en las prácticas nada más, tiene que ser en el líder. Porque si tú estás dando y dando y dando prácticas, que son las famosas prácticas que escuchas en todos lados, que las tienen en Disneylandia o en Google, en todo esto, eso termina por ya, o sea, lo meten al bolsillo y se les olvida, se vuelve un commodity muy rápido. Lo que no es cómo te trata el jefe, cómo estás siendo cuidado, cómo te respetan, cómo te reconocen, cómo te valoran, cómo te desarrollan. Todos estos aspectos que son como más suaves en la parte humana son los que hoy pesan mucho más. Es lo esencial. Es lo esencial. Y es lo que te lleva a sostener. Porque el que tengas chefs, el que puedas llevar a tus perros, el que te puedas dormir en no sé dónde, el que vayas 2 días a la oficina, todo esto tiene un impacto porque es el nice, ¿no? Lo bonito. Pero si tienes todo eso y tienes jefes que no están cumpliendo con este relacionamiento donde se sienta la persona tratada bien, no te sirve nada. Porque la gente se sigue yendo, por más que tengan, inclusive se van, aún teniendo buenos sueldos. Claro. El tema emocional aquí está jugando un tema súper relevante y lo han sentido más en US. Aquí todavía no llega una ola de Great Resignation, tal vez más en la parte de hospitalidad, por ejemplo. Hemos visto casos bastante radicales ahí, porque no consiguen personas que vengan a trabajar, ¿no? En hotelería y todo esto. Pero todavía aquí no sentimos un tema como allá, que está bien complicado, gente que quiera ir realmente a hacer el trabajo. Pues y más porque el gobierno les paga, ¿no? Claro. El famoso seguro. El famoso seguro.
Pues muchísimas gracias, Michelle. Ya hemos llegado a los Sí. 18 minutos. Súper. Una conversación muy interesante y pues encantados de que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Los seguimos invitando a que nos sigan en 18 minutos de Smart Speakers, MPI México y Mundo Ejecutivo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mundo Ejecutivo presentó